Saludos cordiales, bienvenidos al canal más blanco que la leche, bienvenidos a la sección Prensa Basura. Hoy estamos a domingo 24 de agosto del año 2025. Vamos a ver cómo reaccionan las portadas de la prensa deportiva de España e internacional. Ya sabéis que ayer el Atlético de Madrid volvió a pinchar, sacó nada más que un triste empate en su casa contra un recién ascendido como es el Elche. Y el Barcelona consiguió una remontada in extremis tras comenzar perdiendo 2-0 contra otro recién ascendido como es el Levante. Así que, bueno, pues el Barça ayer demostró bastantes deficiencias defensivas, pero bueno, terminó remontando, que es un guión que hemos visto repetido muchísimas veces ya desde la temporada pasada. Así que vamos a ver cómo reaccionan las portadas ante este hecho. Todo el mundo pulsando el botón del like, que sigue siendo gratis. Suscríbanse al canal para no perderse ningún contenido. Y si queréis apoyar un poquito más, podéis hacer miembro del canal, como la gente que se pasea por aquí abajo, o los que se pasean por aquí arriba, que son los miembros legendarios super apoyadores. Quiero darles las gracias también a la gente que apoya los vídeos del canal con sus puntos de hype. Muchísimas gracias, sigan apoyando hasta los topes. Y si queréis ver mis fotos más sensuales, pues tenéis la opción de seguirme en mi Instagram, Sergio Live HD, no tiene ninguna pérdida. Vamos a iniciar la sección repasando resultados del día de ayer. Aquí tenemos resultados de la Premier. Manchester City 0, Tottenham Hotspur 2. Derrota del City de Guardiola en su propia casa contra un Tottenham que ha empezado realmente bien. Pero bueno, estamos acostumbrados a ver al Tottenham que empieza muy bien y luego termina diluyéndose como un azucarillo, ¿no? Nada nuevo. Bournemouth 1, Wolverhampton 0. Brentford 1, Aston Villa 0. Burnley 2, Sunderland 0. Y Arsenal 5, Leeds United 0. En la Liga EA Sports, Mallorca 1, Celta de Vigo 1. Atlético de Madrid 1, Elche 1. Levante 2, Barcelona 3. Proseguimos con la Serie italiana. Genoa 0, Lecce 0. Sassuolo 0, Napoli 2. Victoria del campeón. Milan 1, Cremonese 2. Tremendo lo del Milan, luego hablaremos de eso. Y Roma 1, Bologna 0. En Bundesliga alemana, Bayer Leverkusen 1, Hoffenheim 2. Derrota del Leverkusen de Ten Hag. Cuidado con Ten Hag, madre mía. Eintracht de Frankfurt 4, Werder Bremen 1. Heidenheim 1, Wolfsburgo 3. Friburgo 1, Osborne 3. Unión de Berlín 2, Stuttgart 1. Y San Pauli 3, Borussia Dortmund 3. O sea, sé que ha pinchado el Leverkusen, el Dortmund y el propio RB Leipzig, que se enfrentaba contra el propio Bayern München. Por lo tanto, ya campeón el Bayern, ya desde la primera jornada, ¿vale? Ya no hay rival, ya no hay rival. Vamos directamente a lo que viene siendo la Ligue 1 francesa. Olympique de Marsella 5, París Football Club 2. Niza 3, Auxerre 1. Y Olympique de Lyon 3, Metz 0. En primera Liga Portuguesa, Moreirense 2, Victoria de Guimarães 0. Nacional 1, Sporting 4. No veas con el Sporting, Arouca 3, Río Ave 3. Y Benfica 3, Tondela 0. En la Liga Hypermotion, Mirandés 0, Huesca 1. Ceuta 0, Sporting de Gijón 1. Y Real Zaragoza 1, Andorra 3. Cuidado con el Zaragoza, Cuidado con el inicio del Zaragoza. Vamos a los partidos que se juegan en el día de hoy. Tenemos en Premier League a las 3 de la tarde Crystal Palace contra Nottingham Forest. A la misma hora Everton contra Brighton. Y a las 5:30 Fulham contra Manchester United. En la Liga EA Sports, 5 de la tarde Osasuna Valencia. A las 7:30 Real Sociedad Español y Villarreal Girona. Y a las 9:30 Real Oviedo Real Madrid. Partido que estaremos comentando en este mismo canal. No os lo podéis perder. Proseguimos, ladies and gentlemen, con lo que viene siendo la Serie italiana. Tenemos a las 6:30 de la tarde Cagliari contra Fiorentina y Como contra Lazio. A las 8:45 Atalanta contra Pisa y Juventus contra Parma. En Bundesliga alemana tenemos a las 3:30 Mainz 05 contra Colonia y a las 5:30 Borussia de Mönchengladbach contra Hamburgo. Hombre, el mítico Hamburgo, ha regresado, señores. En la Ligue 1 francesa, 3 de la tarde Lorient contra Rennes. A las 5:15 Le Havre contra Lens. Estrasburgo contra Nantes. Toulouse contra Brest. Y a las 8:45 Lille contra Mónaco. Buen partido. Proseguimos con la Primera Liga Portuguesa. A las 4:30 Famalicão contra Gil Vicente. A las 7 Fútbol Club Porto contra Casa Pia. Y a las 9:30 Braga contra AVS Fútbol. En la Liga Hypermotion a las 5 de la tarde Deportivo de La Coruña contra Burgos.
A las 7:30 Cultural Leonesa contra Almería. Y a las 9:30 Málaga Real Sociedad B. Vamos directament a por les portades. Empezaremos amb el diari més independentista de Catalunya, el diari L'Esportiu. Y aquí vemos a Ferran Torres, que ayer estaba haciendo un partido de mierda asqueroso y repugnante, haciéndolo todo mal, y de golpe y porrazo, cuando más lo necesita el Barcelona, te mete el empate a 2, que es un golazo, ¿vale? Una cosa de locos, ¿no? Dice el titular: así gana el Barça. Espeso en el primer tiempo, 2-0. El equipo de Flick se arremanga y suma 3 puntos sudando, con goles de Pedri y Ferran y autogol de El Gezábal. El 2-0 del Levante llega por unas manos más que polémicas de Valde, revisadas por el VAR, que deciden entrever que la liga será dura. Cuidado, ojo en esa frase, dejan entrever que la liga será dura, como que les van a estar perjudicando, quieren decir, ¿no? Y que va a ser muy difícil ganarla, Que me coman los huevos, ¿vale? Que me coman los huevos. Según Walden, hay una nueva circular, que yo no sé si es cierto o no, pero le creo, de que las manos que estén despegadas y es un disparo a portería, van a pitar penalti. Lo cual me parece, si es real, 100% correcto, porque no tiene sentido que, por decir que tiene el brazo abajo, teniéndolo despegado, siendo un disparo entre palos, que no pitasen penalti. Eso no tiene ningún tipo de sentido, ¿vale? No tiene ningún tipo de sentido. Igual que no tiene sentido que digan que no es mano cuando tienes la mano apoyada o está cayendo la mano y estás deteniendo un disparo a portería. No tiene sentido, porque puedes estar bajo palos, cayéndote o tirándote directamente al suelo, y parar un balón como si fueras un portero y decir, no, es que como está cayendo el brazo o como lo tiene apoyado, pues no es penalti. Pero qué locura es esta, ¿vale? Cualquier disparo que vaya entre palos y la mano esté despegada tiene que ser penalti. Esté la mano apoyada, sin apoyar o en sulsum corda, salvo que la tengas ahí, pues bien pegada al cuerpo. Es así, ¿no? Entonces, pues yo no sé si han cambiado o no la regla, pero realmente si lo hubieran cambiado estaría bien cambiada, por fin, ¿vale? Y lo que falta por ver es si cuando tienen el brazo a apoyar el suelo las pitan o no. Si es un disparo a portería, que deben pitarlos. Deben pitarlo, porque puedes estar salvando un gol. Es así, ¿no? Bueno, la cuestión aquí es que el Barcelona, pues empezó bien el partido, dominando, generando oportunidades un poco forzadas, podemos decir, no eran muy claras del todo, pero llegaba con facilidad. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que sin balón, el Barça es un completo desastre. Ya lo demostró muchas veces en la temporada pasada, porque juegan muy arriesgado, con la defensa muy adelantada, tirando el fuera de juego continuamente, pero no siempre les va a salir la técnica del fuera de juego. El problema es cuando te deja de salir y el rival lo trabaja mejor, pues te pillan continuamente en transiciones muy peligrosas que se pueden quedar prácticamente mano a mano contra el portero. Y eso es lo que pasó ayer. El Levante se quedó un montón de veces en situación de extremo peligro. Es así. El primer gol es una pérdida de balón de Lamine Yamal, que se monta una transición brutal donde el Barça pues defiende horriblemente mal, siempre llegando tarde a todas las acciones. Aparte que luego Iván Romero hace una genialidad espectacular, ¿no? Pero la transición es mortal del Levante y el Barça muy mal defendido, ¿no? Es así. Luego viene el penalti, que es el 2-0. Nada más comenzar la segunda parte, el Barça marca 2 goles seguidos en 2 minutos, que igualan el marcador, que evidentemente, pues ahí yo ya, después del gol de Pedri con el 2-1, digo, ya, esto se viene abajo, pero aún así el Levante tuvo oportunidades, tanto en la primera como en la segunda parte. La segunda parte un poco menos, porque ya el cansancio fue afectando, pero dejó muchas deficiencias defensivas al Barcelona. Y al final un gol en propia portería, de tanto intentarlo, pues al final se lo metieron en propia y consiguieron el 2-3 en el minuto 91, ¿no? La verdad que fue una lástima, porque el Levante trabajó muy bien, merecía por lo menos el empate, pero al final el Barça tiene mucho punch y provoca tanto que alguno accidentalmente incluso se mete aunque no quieran, ¿no? Así que victoria de mérito del Barça, de remontada. Es difícil remontar un 2-0, lo consiguieron, así que les felicitamos, Y yo creo que el penalti tiene el brazo suficientemente separado como para pitar penalti. Alguno está comparando esta jugada con la del año pasado de Tchouaméni, que si veis la imagen, voy a pausar el vídeo y lo voy a poner, ¿vale? Para explicarlo mejor. Aquí la tenemos, ¿vale? Aquí vemos la comparativa del propio Diario Sport. Dice, mismo árbitro adivina cuál fue penalti, Bueno, hay que decir que, según Walden, hay una nueva circular.
El año pasado no estaba hasta circular, teóricamente, ¿vale? Pero aquí, si vemos la imagen de Tchouaméni, ¿vale? Es que de la distancia del pie al brazo de Tchouaméni es que es medio metro, ¿vale? Medio metro, pero ¿cómo va a reaccionar Tchouaméni en medio metro a la hora de quitar el brazo de encima? El Adebalde sí que vemos que hace un gesto como de intentar retirar, pero aún así lo tiene despegado, ¿vale? Pero le da tiempo. Pero es que Tchouaméni, en medio metro, que te peguen un disparo directamente a la altura del brazo, es así, porque se le está pegando un disparo a la altura del brazo, a medio metro. ¿Cómo le va a cortar el brazo Tchouaméni en 0,0 segundos? Pregunto. ¿Cómo se lo va a cortar? Es imposible. Es imposible. Es el propio Ferran que está disparando hacia el brazo de Tchouaméni y no le da tiempo ni a retirarlo ni nada. Si vamos a elegir una jugada, para comparar, pues coño, que sea mejor seleccionada. Pero es que, coño, es que vemos la distancia que hay del disparo al brazo. En fin, seguimos. Arriba hablan del Español, que se enfrenta hoy contra la Real Sociedad. Dice: el Español pone a prueba su inicio álgido con una reválida en un campo complicado, Vamos a ver si esta temporada el Español está un poquito mejor fuera de casa, porque el año pasado le lastró y si no llega a ser por los buenos resultados en casa, hubiera descendido, ¿no? Sobre el Girona-Villarreal, dice: los de Michel visitan al Villarreal más condicionados por el mercado que no por lo que pasa en el césped. Sobre MotoGP, Marc Márquez no afloja y gana en Balaton Park la ¿cómo se dice esto? La 13ª carrera al sprint, Oye, qué barbaridad, Es que no deja nada a los demás, Todo para él, qué egoísta. Sobre ciclismo, la Vuelta a España, Jasper Philipsen se lleva la primera etapa y Joel Nicolau es segundo en la montaña. Vamos directamente al Diario Sport. Aquí el seleccionado de protagonista es Lamine Yamal. Dice: primera remontada. El Barça se sobrepone a un mal inicio y a un polémico penalti para ganar al Levante gracias a un gol en el tiempo añadido. Casado y Rashford fueron titulares y Flick tuvo que introducir varios cambios en la segunda parte para darle la vuelta al 2-0. Me hace gracia porque ahora todos están hablando del arbitraje, pero la semana pasada contra el Mallorca, ni pío, no dijeron nada, nada de nada. Cuando fue un arbitraje 10.000 veces peor que el de ayer, ¿vale? Ni pío. Ahora sí, ¿no? Qué sinvergüenzas que son. Bueno. Sobre el Atlético 1, Elche 1, se encienden las alarmas en el Atlético. Cuidado, un punto de 6. Un punto de 6, señores. Sobre la Intercontinental Sub-20, cruel final para el juvenil en Maracaná. Flamengo 2, Barça 2, ganó en los penaltis el Flamengo 6-5, Pues felicitamos al Flamengo. Sobre ciclismo, Philipsen gana al sprint y es el primer líder de la Vuelta. Sobre baloncesto, Alemania 95, España 78. Preocupante derrota antes del inicio del Eurobásquet, No ganamos a nadie, A nadie. Sobre el Real Sociedad Español, Coleoso listo para estrenarse en Anoeta. Sobre el Villarreal Girona, deberes para el Girona en su visita al Villarreal. Y sobre el Oviedo Real Madrid, histórico regreso del Madrid a Oviedo. Vamos directamente al mundo vomitivo de Vomitive World. Y aquí hablan de indestructibles. Y vemos a Lamine Yamal y a Ferran. Dice: el Barça de Flick se sobrepuso a la adversidad y levantó un 2-0 en el descanso. Algo inédito desde 1962. ¿Tanto hacía que no remontaban un 2-0? Pues yo pensaba que lo había hecho varias veces. Pedri y Ferran igualaron en 3 minutos y un autogol de El Gezábal en el 91 mantiene el liderato azulgrana. A mí me suena que lo han hecho más veces, ¿no? A lo mejor era en su casa, no lo sé. Pero bueno. También hablan de que el Barça roza la Intercontinental Sub-20 en Maracaná y caen los penaltis. Arriba, sobre el Real Madrid, Rüdiger regresa y Xavi no oculta su preocupación. ¿Cuál preocupación? No sé de lo que hablan. Sobre el Real Sociedad Español, los pericos a por el segundo zarpazo. Preocupación la del Atlético Madrid, ¿no? Sobre el Atlético Elche, otro tropiezo colchonero y el balance es pésimo, 1 de 6. Sobre el City Tottenham, los Spurs dan el golpe en el Etihad Stadium. Sobre la Vuelta, Philipsen vuela en Novara y es el primer líder. Sobre MotoGP, Gran Premio de Hungría, Imperial Marc Márquez, 13ª victoria al sprint y pole. Y sobre la Alemania-España de baloncesto, la selección sin respuesta justo antes del Eurobásquet, Pinta muy mal la cosa, Pinta muy mal. Vamos directamente a la prensa madrileña, que no madridista. ¿Hablarán del Atlético de Madrid a toda portada o volverán a sacarlo en pequeñito?
Tenemos el diario Asquerosidad y aquí ni rastro del Atlético a simple vista. Vemos a Mbappé, Alaba, Brahim, Alexander Arnold, Güler. Dice, aferrados a Mbappé. El Real Madrid visita al recién ascendido Oviedo con el francés lanzado. Palabras de Xabi Alonso, Kylian es fundamental. Mastantuono apunta a titular, cuidado, ¿eh? El equipo asturiano ha hecho 11 fichajes, 3 de ellos esta semana, ¿eh? Bueno, muchos fichajes son, les falta adecuarse, esa es la desventaja que tiene el Oviedo, y la desventaja del Madrid ya sabemos que es la poca preparación. Arriba, sobre la vuelta, me gusta mucho España. Esto lo dice en una entrevista exclusiva Vingegaard. As habla con el doble campeón del Tour y favorito en la vuelta. Espero que mi tercera participación sea la vencida, dice el danés. Philipsen gana al sprint y es el primer maillot rojo. Sobre el Atlético de Madrid casi ni se ve la noticia. El Atleti tampoco arranca en casa. Rafa Mir igualó el gol inicial de Sorloth. Hay que decir que empezó ganando el Atlético, pero rápido empató el Elche y los 2 goles fueron al inicio. A partir de ahí no se movió el marcador. Sobre el Levante, Barça, remontada de campeón. El Barça levanta un 2-0 al Levante, nunca mejor dicho, en la segunda parte. Sobre baloncesto, al Eurobásquet con otra derrota. España ha perdido 5 de sus 6 amistosos. Qué desastre, Dios mío. Sobre MotoGP, Márquez sigue a lo suyo. Marc suma en Hungría su 22ª victoria en 27 carreras, las 13 últimas consecutivas. Y el Europeo Sub-16 completa el pleno de las selecciones femeninas de baloncesto. ¡Qué brutalidad! ¡Qué absoluta brutalidad! Vamos directamente al diario de Tebas, Al-Khelaifi, Gilmarín, más cholista, más moratista, más mbapeísta, más Lamine Yamalista y más antivinicius, que es el Marca. Y cuidado, que aquí salta la sorpresa, porque sí que hablan del Atlético en portada. Primera vez cuando pierden, Primera vez en una derrota, señores. Dice, otro resbalón. No. Y vemos a Gallagher gritando, Dice, el Atlético no arranca y suma un punto de 6. Impotencia rojiblanca después de que Rafa Mir igualara el gol de Sorloth, Me sorprende la verdad que el Atlético salga en portada tras una derrota, Esto es para enmarcarlo. También hablan de que el Barça levanta el 2-0 tras el descanso. Eso sí que se ve pequeñísimo, ¿no? Casi ni se ve. Arriba, día grande en Oviedo. Fiesta en el Tartiere que vuelve a primera después de 24 años. Abajo, Cristiano sigue a 0 en Arabia Saudí. Perdió la final de, me parece que era la Copa, ¿no? No recuerdo qué competición era. Sobre MotoGP, Márquez es Mr. Sprint. Gana en Hungría y suma 13 de 14 en carreras cortas. Hoy sale desde la pole a por otra victoria. Sobre baloncesto sub-16, España culmina su exhibición en el sub-16. Muchas felicidades a las chicas. Sobre el masculino, demasiada Alemania antes del Eurobásquet. Sobre la vuelta, el belga Philipsen, el primero en vestirse de rojo. Sobre tenis, Open USA arranca el desafío entre Alcaraz y Sinner. Y sobre piragüismo, mundiales, ayer plata y bronce y hoy 10 finalistas, ni tan mal, Vamos directamente al mundo vomitivo versión Guipúzcoa, donde nos hablan de la Real Sociedad Español. Dice, hogar, dulce hogar. La Real regresa a Noeta 98 días después del homenaje a Imanol y a las órdenes de un Sergio que se estrena en casa. Recibe con la duda de Gorrochategui a un español que lleva 8 visitas seguidas sin ganar en Donostia, Pues lo tiene complicado, Mala racha, la verdad. También hablan de que el Sanse visita la Rosaleda a las 9:30 y las chicas se juegan la Euskal Copa a las 12. Vamos directamente al Superdeporte de Valencia, donde nos hablan de la derrota del Levante. Final cruel, dice el titular. El Levante se adelantó, brilló y acabó la primera parte ganando 2-0, pero en la segunda mitad el Barça empató en solo 3 minutos y remontó en el 91. Pese a los tantos de Romero, que se sacó la minga, y Morales, el autogol de El Gezábal volvió a condenar al equipo en la prolongación. Aún así, la afición se marchó orgullosa de los suyos, Una lástima, repito, reitero, porque se lo habían trabajado. Iván Romero hizo un partidazo desmesurado, pero murieron en la orilla, en esa orilla de la playa de Levante, porque la verdad que el césped de Levante parecía una playa, Saltaba la arena que no estaba en los escritos. Sobre el Valencia, partido en Pamplona y negociación por Ramachani. Visita a Osasuna a las 5 de la tarde con 1000 fieles en la grada. Sobre el Elche, empate de oro. Rafa Mir da un punto en el feudo del Atlético. Sobre el Villarreal, la Cerámica a seguir de fiesta ante el Girona. Estreno en casa. Sobre el baloncesto, otra derrota con Alemania en el último test. Vamos directamente al estadio Monchi, te agarra del cuello.
Aquí lo tenemos y hablan de una bala. El Betis cierra el fichaje del joven carrilero portugués Nasinho. Cuidado, Nasinho se llama. Que se hará oficial tan pronto como se anuncie la salida del internacional suizo Ricardo Rodríguez. ¿Y por qué se pone Nasinho de nombre, ¿Tiene algún significado especial lo de Nasinho? Bueno, habrá que investigar. Y encima pone aquí una bala, o sea que tú dirás, También hablan de más presión para Antonio Cordón. El director deportivo del Sevilla tiene una semana para cerrar la llegada de dos centrales tras la baja de Badé. También hablan del Barça en su versión 2024, como en la temporada anterior remonta un 2-0 ante el Levante y suma otro triunfo, tropiezo del Atlético, 1-1. Marc Márquez no tiene rival, dice aquí, el piloto catalán gana el 13º sprint de 14 disputados y amplía aún más su ventaja. Vamos a la prensa internacional. Tenemos prensa inglesa y el protagonista es Gyökeres, el androide que ayer marcó 2 goles después de un primer partido con muchas críticas. Ayer cerró bocas. Dice el titular, el espectáculo de 5 estrellas de los Gunners. Gunners 5-Star Show. Gyökeres marca 2 goles y el Arsenal se lleva la victoria empañada por la lesión de Saka. Cuidado con esa lesión, Parecía preocupante. Y también hablan de qué tal eso para los Spurs. Sorpresa al caer derrotado el City ante el Super Tottenham. 0-2. Muy solvente el Tottenham, Muy solvente. Y de momento también hablan de que Nuno se quedará en el puesto en el Crystal Palace, De momento. Vamos directamente al diario El Equipo, donde hablan de la victoria de la manita que metió ayer el Marsella 5-2 al París Fútbol Club. Dice, el OM aliviado. ¿Gavió perdonado? Se pregunta aquí. Pierre-Emerick Aubameyang, autor de un doblete y de un penalti, llevó a su equipo a una victoria que le costó mucho trabajo. A raíz de ello, el entrenador Roberto De Zerbi abrió la puerta a una reconciliación con Adrien Rabiot. Bueno, pues vamos a ver si lo pueden arreglar, También hablan de Lowell en buen momento. 3-0 ganó el Olympique de Lyon. Vamos a la prensa italiana. Y fíjate que han estado vendiendo humo todo el verano con el Milan, con el Milan, con el Milan, con el Milan. Como si fuera aquí el Milan de la Arrigo Sacchi, Con Allegri de entrenador. Cuando los fichajes del Milan que ha hecho el Milan, pues ¿qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que te diga? Si el más importante ha sido Modric, que tiene 40 tacos, pues tú dirás cómo está el nivel, ¿vale? Pero nos han querido vender que era un Super Milan con unos super mega ultra fichajes. Yo no lo veo así para nada, De momento ayer debut en casa, derrota, Dice el Milan no está. Golpe del Cremonese, que encima es recién ascendido, en San Siro. El club busca un delantero de primera. Modric no basta, Jiménez falla. Bonazzoli decide con una jugada mágica. Palabras de Allegri, no se puede encajar goles así. En fin, mucho humo, ¿vale? Mucho humo. Y ayer, por ejemplo, el Marca también poniéndome que el Como de Cesc Fábregas, que ha estado llamando aquí a los amigos de Cesc, para su equipo, como que es candidato para ganar la Liga. Lo ponía entre los candidatos, ¿vale? Me quedo loco. Qué manera de vender humo, También hablan de que el Napoli, dice, por las nubes. McTominay y De Bruyne, los dos fenómenos marcan gol. Los campeones vencen al Sassuolo, Ahí queda, empieza fuerte el campeón, señores. Vamos al diario Jogo Portugués. Y aquí hablan de cláusula o nada. Al Ittihad ofreció 50 millones por Mora, pero la Sociedad Anónima Deportiva Portista exige los 70 millones. Cuidado, Cuidado, ¿se van a llevar a Ricardo Mora de verdad para Arabia con 18 o 19 años que tiene? ¿Vas a tirar la carrera a la basura? Este jugador que pinta tan bien, de verdad, sería tan decepcionante. Francesco Farioli dice, presión para ganar siempre es un privilegio, Bueno, veremos qué pasa con este jugador, También hablan de la victoria del Benfica 3-0 contra el Tondela y la del Sporting 4-1 contra el Nacional. Dice, puntería afinada. Las Águilas embaladas para el duelo europeo y los Leones con hat-trick de Pote elevan moral para la recesión de los Dragones, dice aquí, Palabras de Bruno Leche, técnico del Benfica. Jugadores se empeñaron mucho para construir lo que queremos. Y Rui Borges, técnico del Sporting, dice, esta es la mejor forma de llegar al clásico. Vamos por último al diario Récord de México, las pelotas del marrano. Y aquí nos hablan de locura. Hablando del Cruz Azul 1, Toluca 0. Dice, con lo justo Cruz Azul venció a Toluca en un duelo de liguilla adelantada y ya es su líder. Lucas Romero apareció en el momento preciso tras un juego trabado que se retrasó por tormenta en la Ciudad de México. Joder, también pasa en México el tema de las tormentas, ¿en serio? Qué pesadilla, Qué pesadilla. Oye, me está picando un mosquito. Pero bueno, ¿qué más da? Señores, termina aquí la sección. Lo dicho, esta noche estaremos comentando el Real Oviedo Real Madrid. No os lo podéis perder. Piquitos para todos. Y que paséis una feliz Navidad.
Nos vemos.